En 2007, un autobús escolar que transportaba a 14 estudiantes desapareció durante una excursión de rutina. No hubo choque, ni cadáveres, ni pistas. 18 años después, un sobreviviente encuentra una pulsera en una tienda de segunda mano, y la verdad regresa lentamente. ¿Y si el autobús nunca se fue? ¿Y si nunca pudo? Antes de verlo, presione el botón de suscripción y únase al viaje. Esta es la historia del autobús que no regresó. Clare Rand no había vuelto a Delpine, Vermont, en casi 7 años. El pueblo estaba exactamente como lo recordaba, una única luz parpadeante en la intersección, casas de tablillas con pintura que se descascaraba cada invierno y se volvía a descascarar cada primavera, y una gasolinera que también hacía las veces de restaurante y tablón de anuncios para cada gato perdido, venta de pasteles y aviso del ayuntamiento. La casa de su padre olía a madera vieja y a cera de limón para pisos, el tipo de olor que solo se percibe tras una vida tranquila durante demasiado tiempo. Clare dejó caer su bolso de lona junto a la puerta y encontró a su padre dormido en su sillón reclinable, con una zapatilla quitada, mientras la televisión murmuraba con subtítulos sobre la construcción de la autopista. Parecía mayor y más delgado. Lo tapó con la manta con cuidado y salió, necesitando aire. Fue entonces cuando vio la tienda de segunda mano. No había estado allí antes. Justo al otro lado de la calle de la única oficina de correos del pueblo había un edificio bajo con un cartel torcido, segundas oportunidades. El tipo de lugar dirigido por jubilados y lleno de gente curiosa por los sótanos que no tiene nada mejor que hacer antes del atardecer. Clare cruzó la calle. La campana sobre la puerta tintineó con vivacidad. Dentro, el polvo flotaba en rayos perezosos de luz mortecina. Una mujer de unos 60 años estaba detrás del mostrador, tarareando una cinta de casete que cantaba Hotel California. ¿Nuevo en la ciudad?, preguntó sonriendo sin mirar realmente. Regresando, respondió Clare en voz baja. Crecí aquí. La mujer entrecerró los ojos. ¿Familia? Rand. Sus ojos se abrieron de par en par. Eres la novia de Dan Rand. Clare asintió. Bueno, lo haré, dijo la mujer, como si eso lo explicara todo, y volvió a tararear. Clare recorrió los pasillos, suéteres tejidos, tazas desportilladas, juguetes antiguos, todos los recuerdos que ya nadie quería. Entonces lo vio, en el joyero, entre cadenas enredadas y anillos de plástico agrietados había una pulsera de dijes de plata, pequeña y delicada, con solo 3 dijes, una nota musical, un perrito y la letra J. Clare se quedó sin aliento. Conocía esa pulsera. Pertenecía a Janie del Core. Janie había sido su mejor amiga en 7º grado. Se sentaba detrás de Clare en matemáticas, susurraba durante el pase de lista y siempre olía ligeramente a chicle de canela. Era graciosa, se sentía insegura con sus dientes y nunca se quitaba la pulsera. Solo que Janie no había regresado del viaje. Tampoco los otros 13 niños. Había sido un viaje en autobús escolar a la reserva Bear Hollow una radiante mañana de octubre de 2007, y el autobús nunca regresó. No hubo choques, ni restos, ni cadáveres. Lo calificaron de tragedia, fallo mecánico, posible distracción, búsqueda en marcha. Pero 3 días después, los titulares cesaron. Una semana después, la escuela celebró un homenaje sin fotos, solo con una lista de nombres. Nunca más volvieron a hablar del tema. Clare había estado enferma ese día, una afortunada faringitis estreptocócica. Se quedó mirando el brazalete un buen rato. ¿De dónde salió esto?, le preguntó a la mujer detrás del mostrador. ¿Esta pulsera? Era de alguien que conocía. Se perdió. ¿Dónde la conseguiste? La mujer parpadeó y luego miró la caja. Llegó en una caja de donaciones la semana pasada, quizá de la herencia del párroco. Están limpiando el ático. Clare abrió su billetera. Me la llevo. $5. Ella le entregó un billete de 10.
La mujer le dio el cambio con esa misma sonrisa vaga. Afuera, Clare estaba de pie bajo el cielo del atardecer, con la pulsera en la palma de su mano. Estaba desgastada pero intacta, el dije de nota musical rayado, la jota un poco doblada. Le dio la vuelta y se quedó paralizada. En la parte inferior, grabadas en tenues letras en bucle, estaban las iniciales JD. Se sentó en su coche durante casi 20 minutos, con la pulsera apretada en el puño, intentando recordar todo lo que pudiera sobre esa semana, sobre Janie, sobre el día en que el autobús salió y nunca regresó. Ya nadie hablaba de ello, ni en internet ni en las reuniones, y la junta escolar retiró el número del autobús al año siguiente. Aún conservaba los recortes de periódico en una carpeta en Boston, enterrados en el fondo de un cajón con la etiqueta evitar. Pero al verlo, al sostenerlo, ya no podía evitarlo. Era la prueba. Y la prueba significaba que alguien había mentido. Clare miró al otro lado de la calle, hacia la casa de su infancia. Su padre probablemente seguía dormido. El pueblo no había cambiado, pero algo dentro de ella sí. Buscó su teléfono y abrió una nueva nota. Desaparecido, excursión a Bear Hollow, octubre de 2007. 14 estudiantes, un profesor, sin retorno, sin lugar del accidente. Clare Rann, ausente por enfermedad. Janie del Core era una de ellas, su pulsera acaba de aparecer en una tienda de segunda mano. Clare cerró la nota y volvió a mirar la pulsera. Janie no regalaba nada, y seguro que no volvía a casa a devolver una pulsera. Nadie más podría haberla tenido. El pasado no había desaparecido, solo había estado en silencio. Y Clare estaba a punto de hacerlo público. A la mañana siguiente, Clare se encontraba afuera de la vieja escuela secundaria, con el auto en marcha mientras observaba el edificio como si fuera un rompecabezas que había olvidado cómo resolver. No había cambiado mucho, el mismo techo hundido, el mismo letrero frontal al que le faltaban letras, bienvenidos a la escuela LPA Ideal, setos podados, un portabicicletas oxidado inclinado en el mismo ángulo extraño y un asta de bandera cuya cadena tintineaba levemente con la brisa matutina. 14 niños habían abandonado este edificio en 2007 y nunca regresaron. Clare apagó el motor y salió, con la pulsera guardada en el bolsillo del abrigo. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Janie, pecas, risa, la amplia sonrisa con un diente torcido. Ahora tenía preguntas y necesitaba respuestas que no fueran solo rumores y obituarios archivados. La oficina principal de la escuela era sorprendentemente moderna por dentro, luces fluorescentes, linóleo nuevo y un sistema de registro digital. La recepcionista levantó la vista de su computadora con una sonrisa forzada. ¿Puedo ayudarle? Soy Clare Rann. Asistí aquí en 2008. Mi padre, Dan Rann, impartía clases de taller. La mujer se animó. Oh, señor Rann, sí, se jubiló hace unos años. ¿Cómo está? Va más despacio, dijo Clare. Le estoy ayudando mientras se recupera de la cirugía. Bueno, bienvenido de nuevo, ¿qué podemos hacer por usted? Clare dudó. En realidad, esperaba echar un vistazo a algunos anuarios antiguos. Quizás registros de alrededor de 2007. La recepcionista inclinó la cabeza. ¿Para qué? Estoy escribiendo algo, mintió Clare. Un proyecto personal. Estuve enferma durante la excursión, aquella en la que, bueno, ya sabes. La expresión de la recepcionista se tensó. Ya no guardamos ese material. Hace unos años, se hizo una auditoría y se eliminaron muchos registros antiguos. Clare levantó una ceja. ¿Una auditoría? Sí. La Junta realizó una revisión de cumplimiento, actualizó los protocolos de privacidad y todo eso. Ella golpeó sus uñas contra el escritorio y luego se inclinó ligeramente. ¿Buscas a alguien específico? Clare hizo una pausa. Janie del Core,
Ella era mi mejor amiga. La mujer entristeció. Miró a su alrededor y luego bajó la voz. Querida, todo esto fue horrible. Ni siquiera nos permitieron hacer un homenaje aquí. La junta no quería que los niños pequeños se asustaran. Encontré algo suyo, dijo Clare, sacando la pulsera del bolsillo de su abrigo. La mujer lo miró fijamente. Eso, sí, solía usarlo todos los días. Recuerdo la pequeña nota musical. Clare asintió. ¿Cómo terminó en un contenedor de donaciones? La mujer no respondió. ¿Tienes algún archivo? Preguntó Clare. ¿Algo de ese año? No necesito direcciones ni datos privados, solo nombres, listas y fotos. Hay un armario al fondo, dijo la mujer lentamente. Casi todos los anuarios son viejos y algunas cajas con directorios de antiguos alumnos. Si quieres echar un vistazo, te dejo ahí unos minutos. Claire intentó no parecer demasiado ansiosa. Eso sería fantástico, gracias. Ella siguió a la recepcionista a través de una puerta lateral hacia un pasillo angosto que olía levemente a marcadores de borrado en seco y pizza de cafetería. Pasaron una sala de profesores cerrada y llegaron a un gabinete de metal gris al lado de un extintor de incendios. No hay nada en orden, advirtió la mujer, pero eres bienvenido a acabar. Clare abrió el armario y se agachó. Dentro había carpetas polvorientas, archivadores y anuarios envueltos en plástico amarillento. Encontró el anuario 2006 a 2007 y lo sacó, pasando rápidamente las páginas hasta la sección de séptimo grado. Allí estaba, Janie del Core, sonriendo, con el pelo en dos trenzas, una amplia sonrisa, ajena a lo que venía a continuación. Clare se quedó mirando un momento y luego cogió el directorio estudiantil, una lista mecanografiada de aulas y números de autobús asignados. Hojeó las páginas, buscando algo inusual, autobús 7, autobús 14, autobús 18. Y allí estaba, excursión, 12 de octubre de 2007, autobús 12, profesor, señora Lambear. Lista de estudiantes censurada, los nombres habían sido tachados. Todos y cada uno. Clara sintió un nudo en la garganta. Había tenues huellas bajo la tinta censurada, indicios de que los nombres habían estado allí. Alguien había revisado el archivo a mano y lo había censurado. Tomó su teléfono y le tomó una foto. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó la recepcionista desde el final del pasillo. Clara volvió a colocar el anuario en su sitio y se quedó de pie, más o menos. Afuera, sentada en su coche, miraba la foto en su teléfono, los nombres tachados, el nombre del profesor, Álvaro Benet. No lo recordaba bien, solo había dado clases ese año. Abrió un navegador y buscó su nombre, nada. Ni redes sociales, ni obituarios, ni credenciales docentes en la base de datos de certificación en línea de Asturias. Era como si nunca hubiera existido. Clara sintió una opresión en el pecho. El brazalete no había sido casualidad, las tachaduras no fueron un accidente. Alguien se había esforzado al máximo para asegurarse de que no quedara constancia de los estudiantes que subieron a ese autobús. Abrió su nota de nuevo y añadió. Autobús 12 asignado al señor Álvaro Benet, lista de estudiantes censurada, no hay registros públicos de Benet después de 2007. El brazalete de Julia apareció en 2025. Alguien esconde algo. Clara volvió a mirar la escuela. No era solo silencio, era una tachadura, y alguien había borrado el pasado a propósito. La antigua ruta de autobús no aparecía en ningún mapa moderno. Clara lo descubrió a las malas tras 2 horas revisando PDF archivados del ayuntamiento y boletines olvidados en la sala de microfichas de la biblioteca. Pero la persistencia dio sus frutos, y finalmente encontró un folleto escaneado de la excursión a Bear Hollow de 2007, un itinerario enviado por correo electrónico a los padres el 10 de octubre. Salida a las 7:45 h desde la escuela secundaria Valverde, llegada estimada a las 8:30 h a la reserva del Valle del Oso por la ruta 6 hacia Senda del Ciervo.
La escuela había dicho que el autobús probablemente se desvió de la carretera principal. Las autoridades culparon a la mala señalización y al GPS poco fiable en las montañas. Pero si eso fuera cierto, pensó Clara, alguien debería haber encontrado algo, el lugar del accidente, una huella de neumático, algo. Imprimió el folleto y condujo hasta las afueras del pueblo, donde comenzaba la ruta 6A, una sinuosa carretera de 2 carriles que atravesaba un denso bosque. El cielo se había oscurecido para cuando llegó al cruce con la senda del ciervo. El cartel seguía allí, aunque medio podrido y casi tragado por la hiedra. Aparcó el coche fuera de la carretera, con el motor al ralentí en el frío, y se quedó mirando el sendero. Apenas era un sendero ahora, solo una cinta de grava que se perdía entre los árboles. Sin marcas recientes de neumáticos, sin mantenimiento, sin señal de bienvenida a Bear Hollow. Clara miró su teléfono, no tenía señal. Dudó un instante, luego cogió su abrigo y su linterna. No había un destino claro, pero necesitaba recorrer el camino ella misma, necesitaba sentirlo, rememorar el recorrido que Julia y los demás habían hecho. El bosque estaba en silencio, demasiado en silencio. Siguió el sendero durante 20 minutos, pisando ramas caídas y hojas medio cubiertas por la lluvia primaveral. Finalmente, el sendero se bifurcó, uno señalizado como privado, prohibido el paso, el otro sin señalizar y cubierto de maleza. Clara eligió el que no estaba señalizado. Después de otros 10 minutos, llegó a un claro, ancho y llano, rodeado de pinos. La hierba allí era quebradiza, como si no hubiera crecido bien en años. No había bancos, ni letreros de bienvenida, ni rastro de una reserva, solo un poste de metal que sobresalía del suelo como el cuello de una farola rota. Y algo más, una losa de hormigón, hundida y agrietada, que parecía los cimientos de un edificio derribado hacía mucho tiempo. El musgo crecía en los bordes, y algo oscuro había manchado una esquina. Clara se arrodilló cerca de la base de la losa. Apenas visible bajo la suciedad y la mugre, había un número grabado en el hormigón, BHP 27, Reserva del Valle del Oso, Instalación 27. Se detuvo y tomó varias fotos, luego retrocedió. Algo en el lugar se sentía extraño, vacío, como si el aire mismo recordara algo que nadie más recordaba. Se giró para regresar y vio a un hombre observándola. Estaba de pie al borde del claro, medio oculto por un árbol, de mediana edad, con un abrigo grueso y una pala en una mano. Se miraron a los ojos y Clara se quedó paralizada. ¿Estás perdido?, gritó el hombre. Clara mantuvo la voz firme. Solo estoy de excursión. Los senderos están cerrados. Su voz era áspera, pero no agresiva. No vi ninguna señal. Dio un paso al frente. No debería haber nadie aquí. Es peligroso. Clara asintió lentamente. Soy Clara Meyer. Vivía aquí. Estoy investigando la desaparición de Bear Hollow. El hombre se detuvo en seco. Clara continuó con voz suave, estuve enfermo ese día. Debería haber estado en ese autobús. Se hizo un largo silencio. Su expresión se suavizó un poco. Me llamo Tomás Galera, dijo. En aquel entonces era voluntario del equipo de búsqueda. A Clara se le aceleró el pulso. ¿Encontraste algo? Negó con la cabeza. Oficialmente no. Pero, Tomás miró a su alrededor y luego señaló con la barbilla hacia los árboles. ¿Quieres hablar? Aquí no. Caminaron en silencio durante 10 minutos hasta llegar a una camioneta oxidada estacionada cerca de una cerca derrumbada. Tomás abrió la puerta del copiloto y le hizo un gesto para que se sentara. Encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. Nos dijeron que paráramos, dijo finalmente. Después del tercer día, el Estado retiró los recursos. Los federales dijeron que era una causa perdida. Clara se inclinó. ¿Viste el autobús? No, dijo,
Pero vimos huellas, solo un par que se desviaban del camino principal. Y a la mañana siguiente. Habían desaparecido, como si alguien los hubiera lavado con una manguera. Nos dijeron que no lo mencionáramos. Clara lo miró fijamente. ¿Por qué? Tomás parecía cansado. Porque Bear Hollow no era solo una reserva, no en los 80. Era un sitio de pruebas desmantelado, químico, psicológico, quizás ambos. Lo cerraron oficialmente en el 89, pero no creo que dejaran de usarlo nunca. Clara pensó en la losa de hormigón. BHP 27, ¿te dice algo? Se estremeció. Sí. BHP era el código del proyecto Bear Hollow, el 27 era uno de los edificios, de almacenamiento o contención, creo. ¿Para qué? Tomás aplastó el cigarrillo. Nadie lo dijo nunca. Pero sí recuerdo, cuando el autobús desapareció, no llegó ninguna señal de socorro. El transpondedor de ese autobús simplemente dejó de sonar, como si alguien hubiera cortado la señal a mitad del viaje. Clara se recostó. Una cosa más, añadió Tomás. Una semana después, la junta escolar selló todos los expedientes del personal de ese año, dijo que era para proteger la privacidad del personal. La mente de Clara estaba acelerada. ¿Te acuerdas del profesor, el señor Bennett? Tomás asintió lentamente. Sí. Era nuevo, callado, no hizo amigos. Después de que desapareció el autobús, no apareció en la reunión informativa. Nadie lo volvió a ver, ni siquiera en el pueblo. Simplemente se fue. Clara sacó su teléfono y le mostró la foto de la lista de autobuses censurada. Él asintió con tristeza. Parece estar bien. ¿Por qué nadie ha hablado de esto? Tomás la miró con los ojos pesados. Porque nadie quería creerlo. Y los que sí, dejaron de preguntar. Clara tragó saliva con fuerza. Ella no. No iba a parar. Clara no era paranoica, la verdad. Pero cuando la misma camioneta plateada apareció detrás de ella 2 veces en 20 minutos en Main Street, empezó a prestar atención. Giró hacia Granger Hill Road y luego se desvió rápidamente hacia el estacionamiento de la Biblioteca Valverde. La camioneta siguió avanzando, probablemente nada, probablemente alguien más tomó el mismo atajo 2 veces. Pero en Valverde, eso era raro. De vuelta en la biblioteca, la calidez y el silencio la recibieron como a una amiga que no hacía preguntas. El lugar olía a papel y cera para madera, tal como lo recordaba. Clara no había estado allí desde octavo, e incluso entonces solo una vez, para estudiar para un examen de ciencias. La bibliotecaria era nueva, 30 y tantos, con gafas y auriculares. Apenas levantó la vista cuando Clara se dirigió a la sección de historia local en la parte de atrás. Había ido por 2 cosas, las actas archivadas del ayuntamiento y cualquier documentación sobre el uso anterior de Bear Hollow antes de que se convirtiera en una reserva natural. La sala de archivos era pequeña y tenue, llena de recipientes de plástico, periódicos amarillentos y carpetas descoloridas. Clara encontró los registros del ayuntamiento en un archivador, marcados de 1970 a 2010. Empezó en 2007. A las reuniones de octubre, fechadas días después de la desaparición, les faltaban páginas, arrancadas. Le dio un vuelco el corazón. Revisó el índice y vio las actas de cada. La otra semana de ese año, solo faltaron el 15 y el 22 de octubre. ¿Coincidencia? Pasó las páginas hacia atrás, repasando reuniones anteriores de agosto y septiembre, aprobación para renovar el contrato de arrendamiento restringido con el Departamento de Pruebas Ambientales, parcela BHP 27 de Bear Hollow, parcela BHP 27, tomó una foto clara. El mismo código estaba estampado en la losa de hormigón. La siguiente entrada la dejó helada, acceso temporal concedido a observadores de investigación externos bajo un acuerdo de confidencialidad. No se permite el acceso público hasta el 1 de noviembre.
Tomó otra foto y cerró la carpeta con un ligero temblor en los dedos. Si Bear Hollow hubiera sido alquilado a un contratista del gobierno o a un grupo de investigación, la excursión nunca debería haber tenido lugar, y alguien se había asegurado de que ese detalle desapareciera con el autobús. De vuelta en la recepción, la bibliotecaria finalmente levantó la vista. ¿Encontraste todo?, preguntó. Clara asintió distraídamente. ¿Tiene algún periódico archivado de esa semana de octubre de 2007? El Valverde Courier. La bibliotecaria ladeó la cabeza. Claro, pero varias ediciones locales de ese otoño se dañaron con el agua hace unos años, se inundó el sótano. Tuvimos que tirar la mayoría. Clara no se sorprendió, pero pidió ver qué quedaba. Tenían un solo número, el 9 de octubre de 2007, la última edición antes de la excursión. En la página 3, entre un anuncio de propano y uno de venta de pasteles, había una breve noticia. Valverde, la escuela secundaria, reanudará la excursión a Bear Hollow después de una pausa. Tras una pausa de 3 años, el viaje anual a la reserva del Valle del Oso se reanudará este viernes. El sitio estuvo cerrado durante las labores de limpieza, pero el ayuntamiento lo ha declarado seguro. Clara releyó la frase 3 veces, pausa de 3 años. Nadie lo había mencionado nunca. Salió de la biblioteca con copias de todo lo que pudo conseguir. Mientras caminaba hacia su coche, un hombre mayor con un perro la miró fijamente y con curiosidad. «Eres la chica de Ren», dijo rotundamente. Clara se detuvo. «Disculpa. La hija de Daniel Ren». «Clara, tú eres quien desentierra a los viejos fantasmas». Su tono no era amistoso. «Solo estoy tratando de entender qué pasó», dijo. «No hace falta», murmuró el hombre. «Nada va a cambiar. Si lo provocas, solo despertarás a la gente equivocada». Se dio la vuelta y se marchó, con el perro a cuestas. Clara se quedó allí un momento más, con el corazón latiéndole con fuerza. De vuelta en casa de su padre, preparó café y lo extendió todo sobre la mesa de la cocina, las fotos del registro municipal, las actas del consejo, la imagen de la losa de hormigón y el artículo. Sacó su cuaderno, registro de investigación. BHP 27 fue arrendado a una entidad anónima semanas antes del viaje de campo. Faltan las actas del ayuntamiento de octubre. Bear Hollow había estado cerrado durante 3 años antes del viaje de 2007. La junta escolar no reveló esto a los padres. El señor Oso desapareció después del viaje. La pulsera de Julia apareció en una tienda de segunda mano pública en 2025. Ella rodeó una palabra, ¿por qué? Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, estás haciendo preguntas peligrosas. Déjalo pasar, a Clara se le helaron los dedos. Se quedó mirando el mensaje y luego levantó la vista hacia el viejo archivador metálico de su padre en el pasillo. Había trabajado en la escuela, dando clases de taller durante más de una década. Puede que no supiera lo que pasó, pero conocía al personal. Se levantó y abrió el armario. La mayoría eran recibos viejos, planes de clase, portaminas rotas y fotos desgastadas. Pero cerca del fondo encontró una carpeta etiquetada Personal 2007. Dentro había una lista de asignaciones del personal por departamento. La hojeó hasta encontrar. Álvaro Benet, profesora interina de ciencias. Contratada en septiembre de 2007. Despedida en octubre de 2007. Sin dirección de reenvío. Sin carta de renuncia. Expediente sellado, cerrado, no continuar. Clara lo miró fijamente un buen rato, luego sacó su teléfono y abrió el buscador. Álvaro Benet, Asturias, licencia de profesor, ningún resultado. Álvaro Benet, personas desaparecidas en 2007, nada. Álvaro Benet, Bear Hollow, Valverde, un solo resultado, una publicación en caché de un foro ya no disponible. Vi a un tipo que coincidía con su foto afuera de Bear Hollow en 2008.
Parecía destrozado, como si no hubiera dormido en semanas. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda, simplemente dijo, no se han ido. Están debajo. Clara hizo clic en el hilo. Página no encontrada. No estaba segura de si esperaba que el departamento de transporte le devolviera la llamada, pero a las 9:42 de la mañana siguiente, su teléfono se iluminó con un número desconocido del gobierno de Asturias. Respiró hondo y contestó. Ella es Claire. Hola, soy Drew Langley del Departamento de Transporte del Estado de Asturias. ¿Dejaste un mensaje preguntando por los registros GPS de autobuses escolares de 2007? Así es, específicamente el autobús 12 de la escuela secundaria Valverde el 12 de octubre de 2007. Langley se aclaró la garganta. Esos registros no son precisamente fáciles de encontrar. El sistema era bastante nuevo en aquel entonces, no todos los autobuses lo tenían todavía. ¿Lo tenía el autobús 12? Dudó. Según nuestro inventario archivado, sí. Esa flota se modernizó en 2006. El autobús 12 tenía un transpondedor básico, enviaba datos de ubicación cada 5 minutos. A Clara se le aceleró el pulso. ¿Aún hay datos de ese día? Langley hizo una pausa. Eso es lo raro. El GPS transmitió con normalidad hasta las 8:14 de la mañana, unos 20 minutos antes de que debiera haber llegado a Bear Hollow. Luego se detuvo. ¿Cómo se detuvo? Como si alguien hubiera cortado la luz o hubieran quitado la unidad. El último pin vino justo después de la bifurcación de la senda del ciervo. Clara abrió su portátil y abrió un mapa satelital. ¿Podrías enviarme las coordenadas de ese último pin? Claro, puedo enviarte una captura de pantalla por correo electrónico. Pero una cosa más. Hubo una segunda señal, continuó Langley. Otra unidad detectó brevemente algo a las 3:17 de la madrugada de la mañana siguiente, mismo modelo, misma identificación, pero esta vez desde un punto 25 kilómetros al norte, cerca de una estación de tren abandonada. Clara parpadeó. ¿Cómo es posible? No debería serlo. Lo registramos como un fallo, pero los fallos no suelen cambiar de ubicación de esa manera. Envió los detalles por correo electrónico mientras Clara miraba la pantalla, atónita. 2 pins, uno donde el autobús debería haber desaparecido, el segundo, horas después, lejos de la ruta. Hizo clic en el archivo. Las coordenadas finales se resolvieron en una imagen satelital granulada de una estación de ferrocarril invadida por árboles hacía tiempo, con un estrecho camino de acceso y un cobertizo oxidado aún visible desde arriba. Clara buscó la dirección, no había Street View ni referencias locales. La única mención provenía de un permiso de zonificación de 1981 que otorgaba acceso a las compañías ferroviarias para funciones de depósito de emergencia. ¿Depósito de emergencia o punto de transbordo? Observó la imagen, árboles, sombras, un espacio olvidado. Si el GPS se reactivaba allí, aunque fuera brevemente, podría significar que el autobús no estaba destruido, sino que lo habían movido y alguien había intentado hacerlo desaparecer. No le dijo a nadie a dónde iba, ni a su padre, ni a Tomás Galera, ni siquiera a Janete, la secretaria del ayuntamiento, quien de vez en cuando respondía a sus preguntas nocturnas con escaneos en PDF de los archivos del ayuntamiento. Pasó junto al viejo molino, más allá de donde terminaba la acera y la grava crujía bajo sus neumáticos. Su teléfono volvió a perder la señal alrededor del kilómetro 10. El patio de maniobras apareció tras una cortina de pinos. Una verja de alambre desvencijada se había derrumbado hacía tiempo, y las vías estaban oxidadas, medio cubiertas por el musgo. El cobertizo seguía en pie, un edificio rectangular con la pintura descascarada y sin ventanas visibles. Clara aparcó en el borde y se acercó a pie. El aire olía a óxido y tierra húmeda. La puerta del cobertizo no estaba cerrada con llave. Dentro, polvo, decadencia y vacío, salvo por unas tenues huellas de neumáticos, viejas pero distintivas.
La siguió por el suelo de hormigón hasta que desaparecieron bajo una trampilla sellada con cerrojos oxidados. Una cadena se había enganchado al pestillo metálico, pero se había roto, dejando un trozo retorcido colgando. Clara tomó fotos y luego se dio la vuelta para marcharse. Fue entonces cuando lo oyó, un suave crujido, ramas que se rompían tras ella. Se quedó paralizada al oír unos pasos, 1, 2, crujir sobre la grava fuera del cobertizo. Clara se apartó en silencio a un lado de la puerta, pegada a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos empapadas de sudor. Los pasos se detuvieron, y luego una voz grave y grave: «No deberías estar aquí». Clara no lo reconoció, era un hombre mayor, deliberado. No dijo nada. Los pasos se alejaron, desvaneciéndose. Quienquiera que fuera no entró, solo se quedó el tiempo suficiente para hacerle saber que no estaba sola y que alguien la observaba. Clara condujo rápido en su coche, sus neumáticos levantaron grava y dispersaron a los pájaros de las copas de los árboles. No se detuvo hasta llegar al límite del pueblo, luego entró en una gasolinera y revisó su teléfono, seguía sin señal. Abrió su portátil y cargó las fotos, la cadena rota, las tenues marcas de los neumáticos, el interior del cobertizo. Subió todo a una carpeta de respaldo privada titulada Excursión de campo, acceso restringido, luego agregó una nueva nota a su registro. Hallazgos del GPS. Último pin confirmado 8:14 de la mañana cerca de Bear Hollow. Pin inesperado a las 3:17 de la madrugada, 15 millas al norte en Old Raylar. Raylar muestra señales de movimiento de vehículos y una trampilla. Alguien estuvo allí hoy, posiblemente un hombre desconocido vigilando el lugar. Se recostó en su asiento, con el corazón aún acelerado. Si el autobús se había movido y la señal GPS se había reactivado brevemente, significaba que al menos parte del vehículo había sobrevivido. Pero la junta escolar no dijo nada. Nadie había seguido esa señal, o peor aún, alguien sí y se aseguró de que no llevara a ninguna parte. El siguiente lugar en la lista de Clara no figuraba en ningún informe oficial, una gasolinera a solo 3 kilómetros de donde el GPS del autobús 12 se apagó el 12 de octubre de 2007. Se llamaba Los Pinos Alto, un edificio bajo de ladrillo con un letrero descolorido y solo 2 surtidores en funcionamiento, el tipo de lugar donde el tiempo parecía haberse detenido a finales de los 90. Clara llegó alrededor del mediodía y se fijó en la pequeña y anticuada cámara de seguridad instalada justo encima de la puerta principal. Parecía polvorienta, pero funcional. El hombre detrás del mostrador tenía unos 70 años, barba incipiente y ojos que se entrecerraron en cuanto entró Clara. «Bombas rotas», murmuró. «Solo crédito». «No estoy aquí por gasolina», dijo Clara con suavidad. «Estoy investigando algo que ocurrió hace años». «Entonces estás perdiendo el tiempo», respondió, con la mirada fija en los billetes de lotería que estaba raspando. Clara sacó una foto del bolsillo de su abrigo y la deslizó por el mostrador, una vieja imagen del anuario de Julia Dele. El hombre la miró rápidamente. «¿Pasó por aquí?», preguntó Clara. «O quizá fue el autobús». 12 de octubre de 2007, temprano por la mañana, no recuerdo a los niños, dijo demasiado rápido. Clara no se lo creyó. Había un autobús. Se detuvo un instante. Habría aparecido en tu sistema de vigilancia. La miró fijamente durante un largo rato y luego, con un suspiro, dijo: «No dije que no hubiera una cinta». Su pulso se aceleró. «¿Todavía lo tienes?» «No debería, pero tú sí». Gruñó, se agachó detrás del mostrador y emergió con una pequeña caja polvorienta etiquetada copia de seguridad de cámara 2007. Clara se quedó mirando. «¿La guardaste?» «Me dijeron que borrara todo después del apagón de esa semana. Hice la mitad del trabajo, pero esta cinta se atascó en el sistema y nunca se recicló». Lo deslizó por el mostrador hacia ella. «Es un VHS. Buena suerte encontrando un reproductor». Clara lo tomó con cuidado. «¿Qué tiene?»
Se encogió de hombros. Un autobús escolar llegó al aparcamiento alrededor de las 8:10 de la mañana. El conductor se bajó, revisó el capó, no entró, se quedó estacionado 5 minutos y luego se fue, en dirección contraria. En dirección contraria, no hacia la reserva, sino hacia el camino secundario que debían evitar. A Clara le latía el corazón con fuerza. ¿Sabes quién era el conductor? No lo reconocí, pero llevaba la chaqueta equivocada. No era de los colores de la escuela de Del Pen, parecía una cazadora negra sencilla. ¿Qué pasó cuando se lo contaste a alguien? No lo hice, dijo, mirándola a los ojos. Un hombre vino al día siguiente, dijo que era de la junta escolar, preguntó por las cintas y me dijo que no las compartiera. No me gustó lo tranquilo que estaba. ¿No lo entregaste? Señaló la cinta con la cabeza. Ese soy yo entregándola. Clara salió de los Pinos Alto con la cinta de VHS apretada, con el corazón latiendo con fuerza. Condujo directamente hacia la única persona que conocía que podría tener un reproductor de VHS en funcionamiento, María Herrero, excompañera de su padre, una maestra jubilada que había dado clases en Del Pen durante el incidente de 2007. Clara no había hablado con ella en años, pero recordaba que Margaret había sido una de las pocas maestras que había cuestionado públicamente la versión oficial de la junta escolar. Tocó el timbre de la casa de Margaret. Margaret abrió, con un cardigan y una taza de té en la mano. Clara Rivas, dijo secamente. Has tardado bastante. Encontré algo, dijo Clara. Necesito tu ayuda. La sala de estar de Margaret era una cápsula del tiempo, estantes llenos de clásicos anotados, tapices bordados en cruz y un armario lleno de reproductores multimedia obsoletos. ¿Todavía usas VHS?, preguntó Clara. Margaret arqueó una ceja. Los clásicos no se escuchan en streaming. Se sentaron en el sofá desgastado. El viejo televisor cobró vida con un zumbido cuando Margaret insertó la cinta. La imagen era granulada, pero bastante nítida, un autobús amarillo aparcado en el encuadre, torcido junto a los surtidores. Eso es, susurró Clara. Autobús 12. Observaron cómo bajaba el conductor, no era un profesor ni nadie que Clara reconociera. Era alto, fibroso, llevaba una chaqueta negra, no uniforme escolar. No les abrió la puerta a los alumnos, abrió el capó, revisó algo y luego se acercó al lateral del autobús unos segundos. Se giró hacia la cámara. Margaret respiró hondo. Ese no es un conductor, es Álvaro Bennett. Clara se giró. ¿Estás segura? Recuerdo esa cara. No debía conducir ese día. No tenía licencia, solo era un profesor de ciencias contratado temporalmente. En la cinta, Bennett volvió a subirse al asiento del conductor. El autobús dio marcha atrás, no hacia la reserva, sino hacia el camino de acceso lateral. Clara detuvo la cinta. Esto lo cambia todo, susurró. No solo desapareció, sino que se los llevó. Registro de investigación de Clara actualizado. El autobús 12 fue visto por última vez en las imágenes de los Pinos Alto a las 8:10 de la mañana. Álvaro Bennett estaba conduciendo, no era un conductor de autobús certificado, vestía ropa sin identificación y no tenía una identificación escolar visible. Autobús desviado de la ruta asignada hacia caminos secundarios sin vigilancia. El representante de la junta escolar le dijo al propietario de la estación que borrara las imágenes. La cinta se conservó en secreto y Bennett fue cómplice. Clara se levantó del sofá con el corazón acelerado. Margaret bebió su té lentamente. ¿Qué vas a hacer con esto? Todo, dijo Clara. Voy a averiguar a dónde lleva ese camino y a dónde lleva. El camino secundario que Álvaro Bennett había tomado, el visible en la cinta VHS, no aparecía en los GPS modernos. Clara tuvo que superponer mapas de zonificación del condado de 2006 con una copia descolorida de la guía original del sendero Bear Hollow para rastrearlo.
Se llamaba Gravel Spur, un antiguo camino de mantenimiento usado por cuadrillas forestales décadas atrás. Técnicamente inactivo ahora, pero no siempre lo había estado, y ella sospechaba que conducía al corazón de todo. Clara empacó ligero, linterna, su libreta, una batería de repuesto y la pulsera, la que Julia nunca debió haber olvidado. Aparcó de nuevo en Pine Stop, esta vez con el coche más cerrado de lo habitual, y subió por el sendero hasta donde Gravel Spur se bifurcaba en el bosque. En cuanto cruzó la línea de árboles, la temperatura bajó. Las ramas se curvaban a baja altura, convirtiendo la luz del día en una neblina gris y opaca. No había marcas de neumáticos ni señales de tráfico reciente, pero el sendero seguía allí, desgastado por el tiempo, no completamente recuperado. Clara caminó durante casi una hora, pasando junto a una puerta derrumbada y un letrero oxidado y doblado, propiedad de US Environmental Testing, prohibida la entrada, el proyecto Bear Hollow. Ella pasó más allá del cartel. Fue entonces cuando vio la estructura medio enterrada en musgo y tierra. Muros de hormigón sobresalían del suelo del bosque como las costillas de un animal muerto. La entrada era una escalera estrecha, cuya puerta había desaparecido hacía tiempo. Pintado en el marco, en un rojo agrietado, había un número, BHP 27. Clara descendió lentamente, linterna en mano. El aire se volvió más frío, más denso, cada paso resonaba en la estrecha escalera, envuelta en silencio. Al final había un pasillo metálico, angosto, con pintura descascarada y tuberías expuestas. Se encontraba en las ruinas de las instalaciones de Bear Hollow. Pasó junto a letreros descoloridos, sala de entrevistas, almacenamiento, cámara de observación médica, entonces encontré la habitación sin etiqueta. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el suelo estaba manchado. Una silla infantil estaba atornillada al suelo, con la correa rota y colgando de un lado. Una ventana estaba agrietada y empañada por el moho. En un rincón, una pizarra seguía pegada a la pared, 3 palabras apenas se veían bajo las manchas. Ella dijo, «Espera». Clara tragó saliva con dificultad. En el suelo había algo pequeño y metálico. Se agachó y lo recogió, un amuleto con forma de nota musical, igual al del brazalete de Julia. Revisó su bolsillo, el brazalete de Julia estaba intacto. Era el segundo. Su mente daba vueltas. ¿Habría salido Julia alguna vez de allí? Se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiéndome con fuerza, y casi gritó cuando la luz de su linterna parpadeó y se apagó por completo, dejando una oscuridad total. Buscó a tientas su teléfono y activó la aplicación de la linterna. Apenas atravesaba la oscuridad, pero pudo distinguir la pared que tenía delante. Había nombres grabados en la pintura, docenas, algunos legibles, otros no: Nuria, BJ del Court, Torres, Katia Méndez, nadie se va, en realidad no. Escuchan. Esperan debajo. Clara retrocedió, la linterna volvió a parpadear. Algo andaba mal en el aire, demasiado denso, demasiado quieto. Se giró para irse, pero un leve sonido metálico, como el de cadenas deslizándose sobre el hormigón, la detuvo en seco. Recuerdo, algo más había ahí abajo. ¿Corrió? Clara no se detuvo hasta llegar a su coche. Tenía la ropa empapada de sudor y las manos le temblaban demasiado como para meter la llave en el contacto a la primera. Finalmente, arrancó el motor y aceleró por la carretera, salpicando grava tras ella. De vuelta en el pueblo, aparcó frente al restaurante y se quedó allí sentada, respirando. Sacó el dije. Estaba rayado, quemado en un borde, no era fresco, ni reciente, pero tampoco antiguo. Alguien había estado allí hacía poco, alguien que aún recordaba a Julia o quería que la recordaran. Abrió su cuaderno y escribió en letras mayúsculas en una página en blanco. Notas de campo del BHP 27. Instalación subterránea aún intacta. Existen cámaras de interrogatorio, hay una silla de sujeción. Nombres grabados en la pared.
Posiblemente otros estudiantes. Se encontró un dije con una nota musical, no es el mismo que el brazalete de Julia. Mensaje en la pizarra, dijo espera. Se oyeron cadenas, no hay explicación. Entonces rodeó un nombre, Heidelcourt. Julia había llegado, pero ¿se había ido alguna vez? Clara no podía quitarse de la cabeza el sonido, cadenas sobre cemento. Resonaba en su mente como un eco fantasmal. Intentó racionalizarlo, quizá algo moviéndose en lo alto o el edificio hundiéndose. Pero en el fondo no lo creía. Lo sentía demasiado personal, demasiado preciso. El nombre grabado en la pared, Heidelcourt, había confirmado lo que su instinto ya sabía: Julia nunca había salido de Bear Hollow. Clara necesitaba una segunda opinión, alguien que hubiera estado allí, alguien que hubiera visto algo antes de que se instalara el silencio. Recordó un nombre que había aparecido en uno de los archivos antiguos de su padre, Ramón Álvarez, un conductor de autobús sustituto que había hecho sustituciones ocasionalmente durante el curso escolar 2007 a 2008. Había una nota adhesiva en su expediente, reasignado, inutilizado tras el incidente de la B12, pagado, nadie pagaba los sustitutos. Lo localizó a través de un amigo en común de su padre, un mecánico jubilado llamado Pedro que todavía jugaba al póker los jueves con Ramón de la estación 3. Solo le hizo falta una llamada. Clara condujo 1 hora hacia el norte hasta un parque de caravanas cerca de Rutland, donde ahora vivía Ramón. Su porche se hundía, y una campanilla de viento hecha con cucharas tintineaba perezosamente con la brisa de la tarde. Abrió la puerta, sin camisa, con la vista nublada pero alerta. ¿Eres el hijo de Ren?, preguntó. Yo soy, Ramón, dijo Clara. Él asintió, indicándole que entrara. Sin decir palabra, la caravana estaba abarrotada pero limpia, muebles viejos, un televisor con papel de aluminio en la antena y un cubo de plástico lleno de crucigramas. Ramón abrió una cerveza y le ofreció una, ella la rechazó. Entonces, dijo, acomodándose en su silla, ¿me preguntas por el autobús? Sacó la foto de la cinta VHS de su bolso, la que mostraba a Álvaro Benet conduciendo. ¿Lo conocías? Ramón entrecerró los ojos al ver la imagen. Sí. Benet, un tipo raro, contratado de la nada. No sindicalizado. Lo pusieron en rotación a última hora. Eso siempre era sospechoso. Clara se inclinó hacia adelante. ¿Conducía normalmente? No. Ni siquiera estaba en la lista de pilotos. Ese autobús, el 12, estaba asignado a Dale Marx, un veterano con 10 años al volante. Pero la mañana del viaje, cancelaron el turno de Dale, lo llamaron y le dijeron que no se presentara. ¿Por quién? Clara parpadeó. Ramón golpeó su lata de cerveza. Ese es el problema. Nunca se enteró. No vino de la central, solo un mensaje de voz de un número bloqueado, diciendo que lo habían reemplazado. Y nadie le dio seguimiento. Ramón negó con la cabeza. Armó un escándalo, fue al sindicato, pero luego le sobornaron. Dijeron que fue un malentendido. Lo reasignaron a un entrenamiento en mayo discretamente, y Benet no volvió a verlo después de esa semana. Nadie lo vio, ni siquiera en la estación. Pregunté por ahí, algunos dijeron que ni siquiera vivía en el pueblo, que solo venía en coche desde un hotel. Clara lo miró fijamente. Así que alguien lo plantó. Sí, dijo Ramón, tomando un sorbo. Alguien que quería un conductor específico para ese autobús ese día. Se rascó la mandíbula y miró hacia un armario. ¿Espera? Se levantó y regresó un minuto después con un viejo portapapeles envuelto en plástico. No debería haber guardado esto, pero no me fiaba de lo que estaba pasando. Clara miró la hoja adjunta, una lista de asignación de conductores para el 12 de octubre de 2007. Escrito a mano, con iniciales, autobús 12 reasignado a una directiva BHP 27,
no se requiere registro por la mañana. ¿Por qué no se registraba?, preguntó Clara. Exactamente, dijo Ramón. Todos teníamos que fichar, registrar el kilometraje y hacer las comprobaciones de seguridad. Bennett se lo saltó, lo que significa que no formaba parte del sistema. Clara tomó una foto. Ramón la miró con una mezcla de tristeza y miedo. ¿Crees que esos niños todavía están ahí fuera? Creo que la verdad todavía está ahí afuera, dijo, y alguien pasó 15 años tratando de enterrarla. Ramón asintió lentamente. Entonces será mejor que te des prisa, porque estoy bastante seguro de que quienquiera que haya organizado esto, todavía sigue por aquí. Más tarde esa noche, Clara estaba sentada en el garaje de su padre con todas las pruebas desplegadas ante ella, fotos del anuario, la pulsera de segunda mano, la lista de estudiantes censurada, las señales del GPS, la cinta de VHS aún en su caja, y ahora la prueba de que el conductor era un infiltrado. Escribió en una página en blanco de su cuaderno. Prueba del conductor. Autobús 12 asignado originalmente a Dale Marx. Dale fue dado de baja mediante una llamada anónima. Álvaro Bennett fue asignado sin registro de entrada. La dirección de Bennett y su empleo en el DER no son verificables. El subconductor Ramón Álvarez confirmó que el sistema fue vulnerado. La junta escolar encubrió el cambio de conductor. Se quedó mirando la línea que acababa de escribir, tapada. No era negligencia, estaba orquestada. Y era hora de volver a Bear Hollow una última vez, porque lo que les hubieran hecho a Julia y a los demás, no había empezado en el sendero, sino en el autobús. Clara no durmió. Lo intentó, pero las paredes de su habitación de la infancia, antes llenas de pósteres y libros, se sentían demasiado cerca, demasiado ruidosas con el peso del silencio. A las 2:13 de la madrugada, se rindió y se sentó en el garaje con una libreta en el regazo, la pulsera sobre la mesa y los nombres dándole vueltas en la cabeza como estática. Eran 14 niños y una maestra. Si eso era lo que Álvaro Bennett realmente había sido, tenía sus nombres, tenía fotos, tenía una cinta de VHS que mostraba el autobús desviándose de la ruta asignada. Pero lo que no tenía, lo que aún necesitaba, era un enlace directo con quien lo había orquestado. Alguien lo suficientemente poderoso como para cerrar la investigación, enterrar los archivos personales y borrar registros completos. Observó fijamente el membrete de la junta escolar que había escaneado esa misma semana, Alba del Norte Educational Trust. Un nombre destacaba, Rueda. Había firmado todas las órdenes de cierre de expedientes de 2007 a 2010. Su nombre figuraba en la auditoría que borró la lista de estudiantes, y su dirección había sido censurada en el registro público municipal. Pero los directorios impresos antiguos no podían modificarse retroactivamente. Clara condujo hasta la biblioteca Alba del Norte justo cuando el sol empezaba a asomar entre los árboles. Abría a las 8 de la mañana, estaba en la escalera a las 7:59, moviendo el pie con impaciencia. La bibliotecaria de referencia, Janete, cuarentona, con la vista nublada y un café en la mano, se sobresaltó, pero no fue hostil. Clara la reconoció de la oficina del ayuntamiento. Janete parpadeó cuando Clara le dijo el nombre de Elena Rueda. No he escuchado eso en años, repitió. Sigue en la junta directiva del Alba del Norte Educational Trust, dijo Clara, o al menos se llama así. No asiste a las reuniones, todo es remoto ahora, pero sí, sigue por aquí. Tiene una finca privada en la calle del Pinar Viejo, cerca del embalse. ¿Puedo ver sus anuncios antiguos? Janete arqueó una ceja. ¿Estás haciendo un proyecto escolar o algo así? Algo así, dijo Clara. Después de unos minutos, Janete regresó con un padrón municipal de 2006. Clara hojeó la página y lo encontró, Rueda, Elena M., 48 años, calle del Pinar Viejo, psicóloga jubilada, exadministradora escolar. Clara lo anotó. ¿Alguna vez trabajó con estudiantes?, preguntó. Janete asintió.
Trabajé como asesora de jóvenes en los 80, luego pasé a supervisar la junta directiva, siempre entre bastidores, en silencio. Clara pensó en la advertencia de Ramón, date prisa. ¿Quién armó esto sigue por aquí? Tenía que ser ella. Esa noche, después de imprimir todo lo que tenía en un solo archivo marcado File Evidence, caso Piedra Gris, Clara regresó a casa de su padre. La puerta principal estaba abierta. Era extraño, no la había dejado así. Sus llaves se deslizaron silenciosamente en su palma mientras se acercaba a la escalera. La luz del porche estaba apagada. Dentro de la sala, había una luz encendida. Su padre estaba dormido de nuevo en el sillón reclinable, o eso creía ella, hasta que vio la sangre. Clara dejó caer la carpeta y corrió hacia él. Poca sangre, un corte encima de la ceja. Tenía las gafas rotas. Se removió. «Papá», gritó. «Despierta». «¿Qué pasó?», parpadeó confusamente. «No lo recuerdo. Alguien tocó. Pensé que era Pedro». De repente, había alguien en la casa. «¿Le viste la cara?». Negó con la cabeza lentamente. «No. Mujer, creo. Pequeña, rápida. Se llevó algo». A Clara se le encogió el corazón. Corrió a la cocina, donde había dejado su cartera sobre la mesa. Estaba abierta, medio vacía. La cinta VHS seguía allí, pero el cuaderno había desaparecido. Su USB de respaldo había desaparecido. El brazalete original había desaparecido. Quienquiera que hubiera venido no solo estaba enviando una advertencia, estaba cubriendo rastros. Se quedó despierta toda la noche, documentando todo lo que recordaba en un nuevo archivo. Al amanecer, apareció un sobre blanco en el porche, sin sello ni dirección, solo su nombre, Clara. Dentro había una sola hoja de papel. Deja de excavar. No solo estás removiendo el pasado, sino que te estás adentrando en él. Aún hay tiempo para partir, pero no mucho. Había un dibujo en el reverso, un boceto infantil en crayón negro, un autobús, un bosque, y debajo, una figura entre los árboles sin rostro. Anexo del registro de investigación de Clara. Entraron a mi casa. Robaron objetos, notas de primaria, pulsera, memoria USB, bocetos de la cronología. El intruso no dejó rastro. Mi padre resultó levemente herido. Dibujo perdido. Detrás sugiere una amenaza de vigilancia, no un ídolo, saben quién soy y dónde vivo. Clara miró el mensaje una vez más. No solo estás removiendo el pasado, te estás adentrando en él. No era una advertencia, era un mapa. Y el siguiente lugar que señalaba era la finca de Elena Rueda. Porque quienquiera que hubiera sido esta mujer en 1979, no era solo miembro de la junta directiva, había estado dentro de Bear Hollow. Y Clara necesitaba saber lo que vio. Clara aparcó a unos 400 metros del número 48 de la calle del Pinar Viejo, apagando las luces mientras el sol se ocultaba tras los árboles. La finca de Elena Rueda apenas se veía desde la carretera, escondida tras una verja de hierro forjado y rodeada de hiedra trepadora. La casa en sí parecía más un sanatorio olvidado que una residencia privada. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. No había coches, ni luces en el porche, ni perros ladrando. Solo se oía el silbido del viento entre las ramas y el suave traqueteo de algo metálico colgado de la puerta trasera. Clara se agachó junto a la cerca, presionó el botón de grabar en su teléfono y susurró, 28 de mayo, 9:07. Se acercan los residentes de Elena Rueda, fuerte vínculo con Alba del Norte Educational Trust y el proyecto Bear Hollow. Nivel de riesgo desconocido. Encontró un hueco en la cerca donde el óxido había corroído los eslabones y se había colado. La casa se alzaba imponente sobre ella, alta y estrecha, con el revestimiento agrietado como piel seca.
Su instinto le gritaba que se diera la vuelta, pero no lo hizo. Estaba demasiado adentro, demasiado cerca. Cruzó la grava en silencio, evitando la puerta principal, y se dirigió a la entrada lateral, un solario con cristales rotos y una puerta entreabierta por una piedra. El aire estaba viciado, casi químico. Clara iluminó la habitación con la linterna, montones de papeles, historiales médicos, fotografías medio quemadas. Un leve zumbido provenía de algún lugar más profundo de la casa, mecánico y bajo. Pasó al pasillo principal. El olor la impactó, desinfectante con algo metálico debajo. Entró en lo que debió haber sido una sala de estar, pero esto no era solo una casa, era un archivo. Carpetas, casetes, fotos en blanco y negro clavadas en tableros de corcho cubrían cada pared. Bocetos cubrían el papel pintado, algunos dibujados con precisión, otros con el frenético remolino de una mano perturbada. Nombres de niños, dibujos del autobús, fechas, horas, números garabateados, y una palabra repetida una y otra vez. Clara se acercó al mostrador central. Una vieja grabadora de cintas de carrete estaba en el centro, aún funcional, con la etiqueta, sesión 47 VHP/JD. Presionó el botón de reproducción. Una voz de niña resonó en la máquina, pequeña, asustada, familiar. No quiero volver a la habitación, por favor. Te lo conté todo. Una segunda voz, tranquila, femenina y clínica, preguntó, ¿qué oíste la última vez, Julia? Silencio, y luego, está en el suelo. Zumba. Habla mientras dormimos. Dijo que no debíamos irnos, que tiene hambre, y los demás se fueron. Algunos debajo, otros en la habitación oscura. Pero no es culpa suya, tú la abriste, Julia. ¿Qué viste? Una larga pausa, y luego, el autobús no se movió. Simplemente hiciste que pareciera que sí. La cinta se apagó. Clara retrocedió, con la respiración entrecortada. No se trataba de un autobús perdido, sino de una prueba psicológica de campo. En un rincón, un armario estaba abierto. Dentro había expedientes de pacientes y formularios de admisión médica, todos etiquetados con los números de caso de BHP. Clara los hojeó y se quedó paralizada al ver uno marcado como BHP 12, JD del COR, Julia, 12 años, sujeto 6. Fotos, signos vitales, dibujos, notas, alta sensibilidad auditiva, habla de un autobús debajo del autobús, expresa disociación, dislocación temporal, registros alterados, ciclos de sueño. Les dijo a los demás, estamos en un bucle. Nunca nos fuimos. Al final, una firma, Elena M. Rueda, Ph.D., observadora clínica principal, BHP. Clara se sintió mal. No se trataba de un autobús perdido, era un experimento con niños. Y Bennett no había sido profesor, sino cuidador. Entonces oyó un ruido arriba, una tabla del suelo crujió. Clara se quedó paralizada, agarró su teléfono, apagó la luz y se escondió detrás del escritorio. Una silueta cruzó la escalera superior, lenta, pausada, alta, una figura que se movía como si conociera el lugar. No era Rueda, demasiado grande. Clara esperó, respirando con dificultad. La figura llegó al pasillo y se detuvo justo afuera de la habitación. Clara agarró el tirador del cajón del escritorio y tiró de él para abrirlo. El metal crujió. Dentro había una pistola pequeña, oxidada pero cargada. Se mantuvo agachada. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, la figura se dio la vuelta y se alejó, por detrás, no hacia la puerta principal. Clara esperó a que los pasos se desvanecieran y luego salió corriendo. Metió la cinta, el archivo de Julia y los bocetos del autobús en su bolso y corrió como un demonio entre los árboles. No se detuvo hasta que regresó al coche, con las manos temblorosas mientras cerraba la puerta y echaba el cerrojo. Tiró las pruebas robadas al asiento del copiloto, la cinta, el expediente del paciente, las fotos.
Lo que enterraron no fue el autobús, sino el programa. Y no era la primera vez que lo hacían. Hojeó el expediente de Julia al final, una última nota. Ciclo completo. Recomendación, sitio silencioso. Reasignar activos. Terminar. BHP. Clara se quedó mirando la última palabra, terminar. Álvaro Benet nunca había desaparecido, había sido borrado, igual que los demás. Igual que Julia. A menos que hubiera encontrado la manera de dejar algo atrás, una pista, una advertencia, una voz. Por la mañana, la casa de Elena Rueda había desaparecido. Clara apenas había dormido, sus pensamientos oscilaban entre el miedo y la rabia. Había hecho una copia de seguridad de cada escaneo, cada archivo de audio, cada documento que había robado la noche anterior. Estaba a punto de hacer su primera llamada a un periodista de confianza en Boston cuando una alerta sonó en su teléfono. Un incendio en una casa destruye una propiedad histórica de Waupine cerca del embalse Alba del Norte. Las autoridades no han revelado el nombre de la persona fallecida, pero los vecinos confirmaron que la propiedad pertenecía a Elena Rueda, una exadministradora escolar solitaria. El incendio, que comenzó poco después de las 4 de la madrugada, consumió la casa por completo. Los investigadores están evaluando la causa, pero no descartan que haya sido provocado. Clara permaneció sentada en silencio, con el teléfono temblando en la mano. No fue un accidente. Alguien sabía que ella había estado allí. Alguien sabía lo que quedaba dentro de esa casa. Llamó a los bomberos, haciéndose pasar por una estudiante de posgrado de arquitectura histórica. No confirmaron los detalles, pero una frase quedó grabada en su memoria: encontramos lo que parecía una sala de archivo, completamente quemada, pero no hay restos humanos en el lugar. No hay cuerpo. No hay Elena Rueda. Elena Rueda había desaparecido nuevamente. Clara, sentada a la mesa de la cocina, contemplaba la pared de pruebas que había reconstruido a partir de sus copias de seguridad, el pin del GPS, la cinta VHS, los expedientes médicos, la sesión grabada con Julia, la lista de estudiantes censurada del registro público, y ahora, un incendio en la casa que, convenientemente, destruía el último vínculo conocido con los experimentos de Bear Hollow. Su portátil sonó, una respuesta del periodista de investigación Elías Bosch, quien en su día había expuesto un escándalo de corrupción en la Policía Estatal de Asturias. Recibí tu correo. Suena raro, pero te escucho. Hablemos en persona. Iré hoy mismo. Sintió un gran alivio. Por fin había encontrado a alguien que la escucharía, alguien ajeno a Valverde, alguien que no le temiera a lo que había descubierto. Le envió todo por correo electrónico, todos los archivos, todos los escaneos, todos los documentos, cintas y clips de audio. También le dio un nombre, Julia Delcourt. El resto del día transcurrió en una silenciosa ansiedad. Clara recorrió el jardín, revisó las cerraduras de su padre 2 veces y durmió en la sala con el teléfono en la mano. Se despertó con otro correo electrónico de Elías. Asunto: ¿qué carajo me enviaste? Clara, esto es grave, algo así como que lo cierren. Empecé a llamar, pero ya he recibido críticas. Una fuente dijo que Bear Hollow sigue marcado internamente como zona prohibida. Voy a seguir con esto, pero debes saber que no eres la primera persona que pregunta sobre esto. Un tipo llamado Héctor Blanco intentó hace 6 años, periodista freelance, desaparecer en las montañas Catskill. Me voy ahora mismo. Mantén el teléfono encendido. Si me pasa algo, tu carpeta se hará pública automáticamente. Clara miró fijamente la pantalla. No estaba sola. Nunca lo había estado. Otros lo habían intentado. Otros habían sido silenciados. A las 9:37, su teléfono volvió a sonar, número desconocido. Contestó. ¿Clara? Está debajo de la calle donde paró el autobús. No nos bajamos. Seguimos adelante.
La sangre de Clara se convirtió en hielo. ¿Julia? Ya casi estás ahí. Tienes que terminarlo. La línea se cortó. Clara miró fijamente el teléfono. El historial de llamadas no mostraba número ni duración. Soltó el teléfono y se apartó de la mesa. ¿Era real? ¿Una broma? ¿Su propia desintegración? ¿O alguna parte de Julia se había colado entre las grietas? Sacó su mapa y trazó el último tramo del ramal de grava, el camino por donde había desaparecido el autobús, según los documentos de Rueda. La verdadera cámara, el último lugar de pruebas, no estaba en el bosque. Estaba bajo el camino, justo donde el GPS se había cortado, donde la voz de Julia, real o no, le había dicho que mirara. La última entrada de Clara, en su cuaderno, decía: Destino, espolón de grava, debajo del antiguo marcador de milla. Misión, confirmar presencia de subcámara de túnel. Objetivo, recupere la prueba física del sitio antes de que se selle nuevamente. Respaldo, enviado a Elías Bosch, divulgación a los medios en un plazo de tiempo determinado en caso de pérdida de contacto. Empacó una linterna, una cámara, un teléfono, pilas de repuesto y lo que quedaba del expediente de Julia. Esta vez, no solo seguía pistas, sino que se escondía. El camino estaba tranquilo. El espolón de grava tenía el mismo aspecto que semanas atrás, cubierto de maleza, desierto, olvidado. Pero Clara ahora lo sabía mejor. Sabía lo que yacía bajo el asfalto agrietado y las ramas cubiertas de musgo. Aparcó al límite de la última señal GPS conocida y revisó las coordenadas 3 veces. Era casi exactamente donde el autobús se había desviado, donde se había detenido la señal, donde la voz de Julia le había indicado que mirara. Clara salió al anochecer, con una linterna atada a su muñeca, una cartera repleta de equipo de grabación y 2 teléfonos quemadores, uno para dejar en el auto cargando la información del GPS cada 5 minutos, el otro para llevarlo consigo. Cerca de allí se alzaba un hito de piedra erosionada, parcialmente derrumbado. Clara se agachó en su base y retiró los escombros. Allí, enterrada bajo años de agujas de pino y tierra, había una trampilla metálica oxidada. Cerrada con pestillo, pero una bisagra estaba agrietada por el óxido. Apretó los dientes y la abrió. Cedió con un chirrido, como un grito. Una escalera descendía bajo la carretera, y al final, una puerta sellada con una simple inscripción, sub-BHP. El aire estaba sofocante, más oscuro y frío que antes. La linterna de Clara titilaba mientras recorría pasillos intactos por el tiempo, pasando junto a búnkeres metálicos y cajas eléctricas olvidadas hacía tiempo, cables colgando como enredaderas, moho creciendo en líneas irregulares en el techo. Pasó por una puerta marcada Sala de Observación B, Estudio del Sueño 3. Entonces lo vio, el autobús, estacionado en el centro de una enorme cámara subterránea, intacto pero cubierto de polvo, con las ventanas oscurecidas como si nunca hubiera visto la luz del sol. Clara se acercó lentamente, con cada paso resonando. Rodeó el vehículo, con la mano temblorosa al tocar la manija oxidada. La puerta se abrió con un crujido. Dentro, los asientos seguían en pie, algunos destrozados, otros húmedos de moho. En cada asiento, una etiqueta con un nombre escrito a mano con rotulador descolorido: Nuria B., Enrique T., Car Méndez, J. Delcourt. Clara se movió hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. En el último asiento, descansaba una nota de papel. No nos llevaron. Nos retuvieron. Probaron el circuito. Algunos no duraron. Lo recordé. Por eso me marcaron. Le dio la vuelta a la nota. Un dibujo, el mismo que había dejado en su puerta, un bosque, un autobús, una figura sin rostro observando. En la esquina, escrito con una letra apretada y desesperada. Para siempre. Hasta que alguien nos vio. Clara bajó del autobús y se giró hacia la pared del fondo de la cámara. Allí,
Grabados profundamente en el hormigón, estaban los nombres, los 14, cada uno grabado a mano una y otra vez, como si alguien hubiera luchado por mantenerlos en el recuerdo incluso mientras el mundo intentaba olvidarlos. Carmen Méndez. Enrique Torres. Julia Delcourt. Nuria Bosch. H. Collins. Señor Roas. A. Ganar. Ten Nguyen. J. O'Hart. C. Ellis. R. Becker. P. Dankler. L. Ford. B. Sims. Clara dejó caer la linterna, levantó el teléfono y tomó fotos desde todos los ángulos, los nombres, el autobús, la cámara. Todo era real. Eran reales. Susurró en la oscuridad, te veo. De nuevo a la luz del día, subió todo, fotos, audio, datos de ubicación, y envió un último mensaje a Elías Bosch. Encontré la cámara. Están todos aquí. Nunca fue un accidente. Fue un programa. BHP. Compartiendo archivos. Ahora a imprenta. Pero el mensaje no se envió, no había señal. Y cuando se dio la vuelta, un hombre estaba junto a su coche, vestido de negro, con el rostro inexpresivo. Se quedó paralizada. Él no habló, solo levantó su teléfono y escribió. El teléfono de Clara vibró con un nuevo mensaje de un número desconocido. Gracias. Eso era todo lo que necesitábamos. El hombre se alejó, desapareciendo entre los árboles. Y Clara se dio cuenta de que nunca habían perdido los datos, solo necesitaban que ella abriera la puerta. Epílogo, 6 semanas después. Elías Bosch recibió un sobre. Dentro había una memoria USB con todo lo que Clara había recopilado. Intentó contactarla, llamó a todos los hospitales, a todas las comisarías. Ningún registro. Ningún informe policial. Tampoco rastro de su padre. Se habían ido, igual que el autobús, igual que los demás. Pero ahora la verdad tenía audiencia. Y por primera vez en 18 años, los nombres volvieron a tener voz. Si quieres más misterios retorcidos, ficción oscura e historias que te queden grabadas en la memoria, suscríbete, antes de que alguien haga que ésta desaparezca.